profesional en mercadeo y relaciones internacionales, catedrático, historiador, investigador y genealogista, presidente del Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano. Muy buenas tardes, doctor José Asunción Suárez. Un gusto tenerte en esta plataforma. Muy buenas tardes, el placer es mío y estaré encantado de contestar sus preguntas, sus inquietudes, y créame que es un honor estar en esta plataforma tan interesante y en este proyecto que se ha emprendido recientemente con sede en Los Ángeles, California. Muchas gracias por esa introducción también. Ya dicho eso, doctor José Asunción, quisiera empezar con esta pregunta. Antes de los títulos y reconocimientos, ¿quién era José Asunción? Bueno, era un niño muy inquieto. Yo diría que de una manera más coloquial, me podría definir como un niño hiperactivo. Desde muy pequeño me aficioné a la lectura, que aprendí por parte básicamente de mi padre, a la historia, y en cierto momento, una etapa ya posterior a esta, digamos hacia los 8 o 9 años, tal vez empecé mi inquietud también relacionada con la genealogía. Eso me llevó a estar metido entre los libros en las bibliotecas de las escuelas públicas donde yo estudié, porque siempre fui un estudiante de escuela pública. Mi papá, que era un hombre de una cultura bastante interesante, educado en Europa, en los Estados Unidos y por supuesto con una base fundamental en Colombia, eh, fue de los primeros artífices para que yo pudiese acceder a esas lecturas que posteriormente fueron la base para seguir acumulando algo de intelectualidad, y lo digo eh, sin ninguna prevención, porque siempre ha sido así. Y bueno, eso me llevó también a, a estar permanentemente relacionado con la cultura, con la música, con las artes en general, eh, basado en lo que anteriormente le he comentado. Muy bien, muy bien. Ya dicho eso, quisiera saber si hubo un momento en tu vida en el que sentiste que ya tú estabas marcado para este camino. Sí, yo creo que desde el comienzo, ¿no? Uno tiene como un derrotero, mejor dicho. Ujú. Ese derrotero es la ansiedad de acumular conocimiento, de leer mucho, porque yo soy un asiduo lector, de adquirir ciertas disciplinas que le permiten a uno desarrollar, si se quiere, esas habilidades. Yo soy una persona que lee al mismo tiempo dos o tres libros, y en cada libro hay una historia, y en esa historia yo siempre he querido ser protagonista, ¿no? Porque eso es lo que nos dan los libros, es meterse uno dentro de ese patrón, dentro de ese camino que le señala a uno cualquier historia, cualquier novela, cualquier clase de literatura. Y lo más importante de todo ello es que eso lo deja a uno pensando.
porque eso da pie para seguir con avidez otros campos, si se quiere, y lo digo también sin ninguna prevista. Ya que estabas mencionando lo que significa la literatura para ti, quisiera llevar eso un poco más a fondo y de pronto sorprenderte con esta pregunta. Eh, Me parece muy interesante que una persona con las cualidades de un Suárez, del apellido que llevas, esté tan conectado siempre a los libros. Pero quisiera preguntarte, ¿qué te enseñó la vida que ningún libro pudo enseñarte? La constancia, ¿Ok? estar uno martillando, en las caídas, levantarse, mientras más caídas, levantarse más rápido. Perfecto. Y siguiendo por ese mismo camino, quisiera preguntarte también, ¿cuál es el sacrificio más grande que tuviste que hacer para mantenerte fiel a tu propósito? Bueno, esa es una buena pregunta que tiene muchas respuestas, pero digamos que resumiéndola es tener un derrotero fijo. Digamos que si estamos enfocados hacia la lectura, porque yo también he sido un hombre de industria, he sido una persona que se ha movido y que le ha permitido pues tener bases, eh, eh, llamémosla en el aspecto algo económico, ¿no? Para adquirir diferentes obras, los libros y todo eso, y darme el gusto de asistir a conferencias tanto nacionales como internacionales. Pero eso vino en una etapa posterior. Al comienzo es tener una idea fija, central, qué es lo que realmente uno quiere hacer en la vida. Por supuesto, eso está supeditado también a los obstáculos y a las cosas que se presentan a diario. Entonces es eh, tener uno una visión, o mejor una visual, de cómo se debe salir en esos encajonamientos en los cuales uno está supeditado para poderlos, digamos, sortear. Y otra cosa importante es el empuje y también la polenta que tuve con el apoyo de mi madre, por ejemplo, porque yo quedé huérfano muy pequeño y debo confesar que en esa orfandad, pues que era un niño precoz y todo eso, la falta de mi padre ha sido fundamental a través de la vida, aún ahorita que soy ya un septuagenario, todavía lo sigo extrañando, pero si no hubiese tenido el apoyo de una madre que siempre dijo, vamos para adelante, ¿sí? Muy seguramente hubiese cogido otros caminos. Bueno, y en esos momentos difíciles, aparte de tu madre, ¿qué te sostuvo cuando rendirse parecía mucho más fácil que seguir empujando para llegar a esa meta final? Haber tenido una base y un criterio de desarrollo es yo no me puedo rendir. Esas son las famosas caídas, entre otras razones, ¿no? Entonces uno cae, y es que uno no cae a propósito, no. Es que hay muchos obstáculos y en cada obstáculo hay que superarlo y hay que salir adelante. Entonces es una idea que está centralizada y que está supeditada
a una voluntad. Y esa voluntad tiene que ser inquebrantable. ¿Cómo tú puedes definir la disciplina después de tantos años de experiencia? Decisión. Esa es una palabra mágica. Ser uno decidido, arrojado. Ser uno también confrontador. Llegar a un punto de equilibrio es lo más difícil que hay en la vida. Pero en la medida en que uno se acerque más a ese punto de equilibrio, va a ser una persona más exitosa. Entonces uno tiene que aprender a mover esa balanza, ¿sí? Y que las, digamos, los obstáculos no pesen más, nunca pueden pesar más que las oportunidades. Todo eso es lo que uno tiene que apreciar en la vida. Y en cada caída, yo diría que en cierto momento se acostumbra uno a tantas caídas que uno permite en un momento dado, curiosamente, darle agradecimiento a la vida por darle otra oportunidad. Es voltear ese Pareto, mejor dicho. No, lo más fácil de un Pareto es trabajar uno 80-20. Y ese Pareto hay que cambiarlo. Es volverlo 20-80. 20 lo malo y 80 lo bueno. Y esa es la lucha de toda la vida. Claro, y hablando de luchas, como padre, ¿qué valores fueron innegociables para ti? Yo creo que una cosa que es innegociable para mí, la gratitud. Yo creo que lo peor que uno puede tener en la vida es la ingratitud. La fidelidad, a veces uno flaquea en sus relaciones, aún entre padres e hijos, toda esa cosa. Pero es recapacitar y decir me equivoqué. Y tener uno los suficientes calzones para decir me equivoqué. Entonces, es confrontar a esa persona, llamarla, decirle estoy equivocado. Y hay que superar en ciertas etapas de la vida también ese criterio de que yo soy el dueño de la razón. Yo no la tengo. Entonces, hay que Palabras resolver sabias. esos eh, problemas y esas cosas que se le presentan a diario. Todos nos equivocamos. Concuerdo con eso. Y dicho eso, creo que esta pregunta te va a gustar demasiado. ¿Qué significa llevar tu nombre y dejar una huella a través del tiempo? Yo creo que la trascendencia de las personas es muy importante. Por eso yo me dediqué a la genealogía y a la historia. Eh, Tengo casos muy cercanos que he vivido y es saber que uno debe tener una trascendencia en la vida, que no sean dos fechas, ¿sí? Por ejemplo, 1920-1980, una lápida ahí, yerta, muerta, ¿sí? No, hay que contar qué sucedió entre el 20 y el 80 y esa persona tenía una vida, tuvo un protagonismo en ciertas etapas de su vida, eso hay que contarlo. Por eso yo me dediqué, como te comentaba anteriormente, a escudriñar, a investigar, a saber de dónde vengo, no para buscar los blasones ni los escudos que existen en mi familia, porque existen, ahí están, y no para coger el escudo y restregárselo en la cara a la otra gente, no. Precisamente lo que uno necesita en la vida es saber que hubo una trascendencia
y que ese linaje que uno tiene debe ser transmitido a los hijos. Y ellos tienen la libre voluntad, el libre albedrío, como dicen algunos religiosos, ¿no? Para determinar si lo siguen o no lo siguen, o si se quieren ser intrascendentes. En el caso mío, yo le rindo un culto a mis mayores y soy una persona apasionada en ese sentido. Yo te voy a contar una cosa que tú la sabes. Yo soy un apasionado visitante de los cementerios. Me gustan las lápidas, me gustan las fechas, porque de ahí cuando yo tomo una fotografía, por ejemplo, una lápida, dice, este fue un personaje interesante, vamos a ver qué hizo y qué no hizo en la vida, ¿no? Esa es una primera etapa. Y la segunda etapa, ¿sí? ¿Qué dejó? ¿Qué enseñanzas? Y todo eso, lo que esté relacionado con, con la genealogía y con la historia, porque ellas van de la mano. Claro que Entonces, sí. fíjate, eso es, para mí ha sido determinante en mi vida también. Quisiera de pronto saltar en el tiempo presente como el día de hoy o el día de mañana y preguntarte en qué momento sentiste orgullo no solamente por tus logros, sino por los de tu familia. Bueno, siempre que los hijos obtienen un triunfo, ¿sí? Obtienen un título, eh, lo más importante muchas veces no son los títulos. Lo más importante en la vida es que sea un buen ser humano. Eso es fundamental. Entonces ahí, por ejemplo, el respeto hacia las aportaciones culturales de los distintos momentos en los cuales ellos puedan actuar, lo llenan a uno de una gran satisfacción. He tenido la fortuna de tener 3 hijos que han sido exitosos y que cada día están haciendo logros importantes. Eso quiere decir de que mi paso por la vida no fue en vano, que se dejó algo y que ellos han aprovechado esa pequeña contribución que yo pude hacer en momentos determinantes de sus vidas, ¿no? Entonces, para mí es muy placentero y me llena de orgullo y satisfacción saber sobre todo que mis 3 hijos, primero que todo, primero que cualquier título, primero que cualquier otro galardón que puedan tener en su existencia, son excelentes seres humanos. Muy bellas esas palabras. Yo creo que puedo hablar por uno de ellos y voy a hablar por los otros 2. Creo que tus hijos sienten exactamente lo que tú dijiste. Siente mucho orgullo de un padre que tiene un repertorio que si me sentara yo acá a leerlo duraría horas y hasta días, porque yo siento que aparte de los nombres, cada persona deja un legado, unos más que otros, ¿no? Y siento que José Asunción Suárez Niño, por el resto de sus días y el día que parta también de este mundo, yo sé que podrán pasar muchas generaciones, pero José Asunción Suárez Niño siempre va a ser recordado no solamente por lo que ha hecho por la historia de Colombia,
sino también por el legado que deja para sus nietos, para sus hijos y para muchas generaciones que olvidaron de dónde venía el nombre Suárez y sus ancestros. Entonces, muchas gracias por eso. Y también quisiera preguntarte esto. Quisiera, si tuvieras un joven al frente que busca un propósito, ¿qué le dirías? Lo primero que yo les digo es, lean, lean y lean, siempre. ¿Por Y qué? cuando se, digamos, en ciertos momentos, que eso es lo que yo he experimentado en la vida, yo ya no se puede dar uno el lujo de decir ya no me gusta o ya no quiero perder el tiempo, no soy ocioso. eh, Tú me has conocido a mí siempre, siempre estoy con un libro debajo del brazo. Y puedo verlos ahorita, ¿no? Sí, bueno, ahí están, esto está lleno de papeles, de escritos, de historia comparada. Ahorita, por ejemplo, estoy revisando lo que es la ilustración francesa y la aparición de los intelectuales. Fíjate cómo es de curioso esto, y un análisis comparativo, digamos, con nuestras primeras revoluciones del siglo XIX, el despotismo ilustrado, los intelectuales. Hay una historia apasionante que la estoy terminando también sobre Juan III, Sobieski y Augusto II el Fuerte, ¿no? Entonces es esa transgresión que hubo, por ejemplo, entre Rusia y Pedro I el Grande, después Carlos XII y Suecia, las reformas de Pedro I, las harinas. eh, entonces es una visual que uno hace historia comparada que ha pasado aquí con nuestras revoluciones. Cuando dimos ese primer salto, que no fue grito, como se ha dicho, de independencia del 20 de julio de 1810. No, eso fue una carta que se hizo de protesta, pero para que nombraran a los criollos. Lo que pasa es que a nosotros, para que nombraran a los criollos en los puestos que tenían los españoles acá. Y siempre hemos dicho, o siempre se ha dicho, de que la América, por ejemplo, nosotros éramos colonias. No, señor, nosotros nunca fuimos colonias. Nosotros fuimos territorios ultramarinos del Imperio Español. Éramos españoles, es distinto. Pero aquí ya se ha contado la historia, pasando por el báculo del obispo y los políticos de turno. Entonces la historia nos la han acomodado. Y esas historias son las que hay que sacudir. Yo lo digo a mis estudiantes en unas cátedras que tengo. Entonces les digo, bueno, váyanse al Archivo Nacional, donde más del 90% de ese archivo no ha sido estudiado. Ahí es donde está la historia. Y no coman cuento de esos libretos que nos han montado. Entonces, fíjate que todo eso es una cosa que tiene un universo y un mundo en el cual uno se mueve, por supuesto, y hace historia comparada, que nos contaron en unos libros y que podemos contar nosotros sobre esos mismos libros basados en una investigación in situ. Hay que coger esos papeles que están en esos anaqueles, sacudirlos, quitarles el polvo y póngase a leer, mi querido amigo. Hablando de contar historias, ¿cómo te gustaría a ti que te recuerden el día que ya no estés aquí? Como una buena persona, como un buen ser humano que trate de serlo toda la vida. Por supuesto, tengo detractores Como y todos, harto, ¿no? y harto, pero es que siempre me he movido en ciertos escenarios
por mis ideas religiosas y políticas. Entonces me encuentro en esas vicisitudes y en esos confrontamientos, pero yo sigo con mi línea, sigo con lo mío. Todo el mundo sabe que yo soy un hombre de izquierda, ¿sí? Y que soy ateo y todas las cosas, pero yo respeto también lo que piensan los demás. Y soy un convencido que por lo menos en nuestro medio, en Colombia, podemos vivir todos, respetando las ideas contrarias. Interesante que después de 20 y pico de años, tu hijo, que lleva tu nombre, em, increíble que después de 20 y pico de años, tu hijo, que lleva tu nombre, termine también siendo ateo, ¿no? Bueno, Son, son cosas de la vida y creo que los nombres no son solamente nombres y nos conectan mucho más a fondo de lo que pensamos. Y creo que este mundo, aparte de lo que vemos todos los días, eh, también está compuesto de otras cosas que no vemos. Y creo que no solamente por llevar tu nombre, a través también de la lectura y en mis propias experiencias, eh, también puedo estar muy de acuerdo en muchas maneras de las que tú piensas. Finalmente quisiera preguntarte eso, no como un locutor, no como un podcastero, eh, sino como tu hijo. ¿Qué consejo le darías tú a tu hijo el día de hoy como padre y de hombre a hombre? yo creo que tú vas muy bien, te hacen falta muchos escollos por sortear. Lo más importante, y vuelvo y lo repito, yo en esto soy reiterativo, es que eres un excelente ser humano. Eh, Eres un gran relacionista, eso lo tienes que explotar mejor. Eres un hombre comprometido, eres una persona que cuando se compromete a hacer una actividad, la sacas adelante. Has tenido flaquezas, como las tenemos todos, pero has recapacitado y eso ha sido lo importante. A ti la vida te ha dado, como se dice coloquialmente y como lo decía Gabriel García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra. Y esa oportunidad no se puede desaprovechar. Ahora, vas a tener unos retos muy grandes, pero estoy seguro de que tú con esta formación que tienes en este momento, tienes bases fundamentales para poderla sortear. Entonces, adelante, mucho ánimo. Y la otra razón es que eres una persona que tiene un corazón muy grande. Y eso no lo venden en la botica de la esquina. Eso viene por formación también. Tanto por el lado de tu padre como por el lado de tu madre también, que ha sido una mujer muy sacrificada y muy generosa contigo. Y eso hay que aceptarlo y hay que agradecerlo. Y ese es un compromiso que tú tienes para cuando el día que tú decidas formar una sociedad, como yo la llamo, con
te puedas transmitir a tus hijos esas experiencias y esas cosas que hablaste con tus papás, que hablaste conmigo. Yo sé que tú eres del corte mío también, en el sentido de querer tanto a un padre como lo hice yo con el mío, ¿no? Entonces es una cosa que es una línea y un cordón umbilical que no se debe perder. Hay que No, trascender. y creo que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sé que desde donde él está, él me guía mucho y tiene, o tengo yo ese fuego que tenía él. Eso es para otra conversación, pero he tenido la fortuna de encontrármelo a él varias veces. Y, y sé que donde él está, desde allá él me guía y si estoy acá y si tengo este nombre y si algún día llego a tener un varón, queda aquí grabado que se va a llamar José Asunción, porque yo no me voy a echar esa sal de quitarle el nombre a mi primogénito y quiero que lleve ese nombre con orgullo, porque en mi experiencia me tomó muchos años eh, entender y tener el orgullo que tengo yo de llevar mi nombre. Porque, o sea, y tú desde joven también me imagino que muchas veces te hicieron bullying, te hicieron matoneo con ese nombre, Asunción, la Virgen, X o Y. Y era un poco difícil uno siendo un niño y de pronto uno no entender por qué llevaba ese nombre. Y hoy en día, a mi corta y lejana, porque estamos en un punto intermedio, eh, estoy pero muy orgulloso de llevar ese nombre. Así que, doctor José Asunción Suárez Niño, profesional en mercadeo y relaciones internacionales, catedrático, historiador, investigador y genealogista, presidente del Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano. Ha sido un placer tenerte en mi plataforma y que seas la primera persona que entrevisto formalmente en un espacio que quiero elaborar y que quiero llevar al siguiente nivel. Así que muchísimas gracias por todo lo que has hecho, no solamente por tu familia, sino por un país que llora por saber más de su historia. Y gracias a las personas como tú, hoy tenemos la oportunidad nosotros los jóvenes de saber un poco de dónde venimos. Bueno, muchas gracias a ti por eh, por este espacio. Y sé que ha sido eh, muy placentero para los dos podernos desnudar, no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente. Esto es una cosa maravillosa. Es primera vez también que me entrevista un hijo. Eh, yo que soy medio ducho en el sentido de tener muchas entrevistas, pero en otros temas históricos, de investigación y genealógico. Pero esta ha sido una charla muy amena que yo aprecio y valoro mucho. Muchas gracias. Que soy muy orgulloso de ti y que te amo y te quiero inmensamente. Yo a ti Gracias te a ti. amo más. Y que sea esta la primera de muchas más intervenciones entre dos socias asunciones que todavía están acá y que llevan un nombre
con un orgullo inmenso, independientemente de dos caminos muy diferentes, como es el tuyo, como es el mío, pero que pueden sentarse a no solamente hablar, sino también conocer un poco más. Entonces, hasta la próxima, doctor José Asunción Suárez, y un placer compartir este espacio contigo. Encantado, siempre a tus órdenes. Te mando un abrazo, un beso. Chao.